Regresamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Estamos hablando del panorama preelectoral en Estados Unidos. Recuerden que el próximo año vuelven a haber elecciones presidenciales y Biden busca la reelección y Trump también busca regresar a la Casa Blanca. Analizamos este tema con nuestro invitado Luis Angarita, es internacionalista y coordinador de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, Luis. Buenos días. Luis, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ya inició lo que es esta carrera por estas elecciones presidenciales en Estados Unidos, quién será el próximo presidente, y hemos visto este par de líderes que además han sido muy polémicos. Por supuesto que por un lado Biden está envuelto en este tema de su edad, incluso tiene el récord Guinness de ser la persona más vieja electa por ser presidente de Estados Unidos, un récord que además le quitó a Donald Trump cuando asumió con 70 años, pero aún así Biden obtuvo 81 millones de votos, algo que nunca había logrado un presidente en Estados Unidos. Por ejemplo, este es el panorama actual. Recordando esas últimas elecciones, creo que han sido de las más polémicas y las más polarizadas que ha tenido el debate entre republicanos y demócratas. Y pareciera que el temor de la política es reeditar ese mismo proceso electoral con los mismos candidatos y con la misma agenda de un debate sumamente polarizado. Creo que esa es quizás la fortaleza que tienen ambos candidatos, que tratan de enfrentar desde su posición la amenaza que representa el otro sector. Desde el punto de vista de los demócratas y el anuncio de Joe Biden, siguen insistiendo en que el candidato que mejor se perfila, Donald Trump, representa una amenaza a la democracia y a la libertad, y recuerdan cómo fue el proceso de invasión al Congreso cuando se juramentó, y tratan de tener como ganancia el resultado que obtuvieron en las elecciones de medio término de noviembre, que fue un resultado sumamente favorable para las perspectivas que se tenían en torno Estamos conversando con Luis Angarita, es nuestro invitado el día de hoy, internacionalista y coordinador de Maestría de Relaciones Internacionales de la UCB, hablando precisamente sobre el panorama preelectoral en Estados Unidos, cuando Biden ha oficializado su campaña para la reelección en el liderazgo de la Casa Blanca y Trump también busca regresar asimismo al poder, acusando a Biden de haber destruido en estos 2 años de mandato que lleva Estados Unidos. Y además, con lo que se enfrenta actualmente Biden, por supuesto, ser el líder de esta gran potencia, y no solo eso, sino también ahora formar parte al mismo tiempo de una campaña que ya lo mencionábamos, ya van varias. Vamos a retomarnos la conexión con nuestro invitado a propósito de lo que mencionamos. ¿Cuáles han sido, a su juicio, esos aciertos de Biden y qué ha cambiado en Estados Unidos desde su llegada al poder? Intentando retomar la conexión con nuestro invitado acá en Noticias Globovisión Internacionales, hablando de este tema tan interesante y que además es motivo de debate en Estados Unidos, sobre todo para la sociedad. ¿Nos escucha el invitado? Sí, perfecto. Retomamos entonces la inquietud. ¿Qué ha cambiado en Estados Unidos desde la llegada de Biden? ¿Cuál cree usted que han sido esos principales aciertos y los desafíos que todavía quedan y que también quizás restarían para un segundo mandato en caso de que logre reelegirse? El principal reto es necesariamente económico, porque el mundo ha estado en crisis de pandemia, en crisis de guerra, y eso ha impactado sobre todo el tema de la inflación y la política monetaria dentro de Estados Unidos, que es quizás por lo que más critican el presidente Joe Biden. También enfrenta escenarios importantes en lo internacional, con todo lo que representa la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que es el rol de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y también tendrá como agenda, que contraste con los republicanos en la campaña presidencial, los logros en materia de seguridad social con los planes médicos y temas de agenda social como puede ser el aborto, que ha sido muy polémico en todas las jurisdicciones de los estados y de la Corte Suprema de Estados.
Y a esto se suma una figura política que ha llamado la atención durante el último tiempo y ha sido la figura política de Ron DeSantis. Hemos visto cómo tiene un liderazgo, incluso está haciendo una gira internacional. ¿Cómo podría cambiar el panorama, aunque no se ha postulado, pero podría hacerlo? Incluso tiene 44 años y podría ser un frente contra Trump en estas próximas elecciones. Del lado del Partido Republicano, y es lo que preocupa a la sociedad estadounidense, es que se perfila una elección muy polarizada. Ron DeSantis parece ser una versión quizás más conservadora y más radicalizada de lo que ya es Donald Trump, que no solo se le acusa del ataque al Parlamento, sino que en estos momentos está en todo un proceso judicial por de alguna manera haber ocultado fondos fiscales o la declaración fiscal en la contratación de esta estrella porno, y que de alguna manera representa el gran debate de los republicanos de ver quién se presenta como más fiel a las posiciones conservadoras y radicales, y para poder hacerle frente al Partido Demócrata, que también se muestra débil por solo tener una figura que se ve envejecida, que se ve perdida, que en las redes sociales aparece como ya no capaz para cumplir 4 años más en mandato. Bien, interesantes entonces las perspectivas de cara a este proceso electoral que se dará el próximo año. Falta mucho todavía, veremos también cómo avanzan esas nominaciones internas, sobre todo en el Partido Republicano, que Trump va a tener al parecer a un rival que en el pasado fue más bien su aliado en el estado de Florida, Ron DeSantis, y bueno, tanto la división en el Partido Demócrata como el Republicano también tienen que ver muchísimo para esta elección y la nominación interna. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.